vida. Y queremos por eso adorarte, engrandecerte, glorificarte, Señor, y levantar tu nombre esta mañana. En el nombre de Jesús. Tu presencia danzamos y cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey. Si no eres Dios, hombre, mi tierra, vida y gloria. Somos libres por su sangre, libres soy. Quisiéramos entrar profundo a tu presencia. Dile en esta mañana: déjame entrar profundo. Yo quiero conocerte más. Quiero conocer más ese lugar allí donde tú habitas, ese lugar secreto donde tú estás. Por favor, déjame entrar en las profundidades del agua, Señor, y sumergirme allí con tu espíritu. Oh, lluvia ven, que se abran las puertas del cielo. Lluvia ven, y que se abran las puertas del cielo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que esta ciudad te conozca, que esta ciudad se vuelva a ti, Señor. Este mensaje puede ser el mensaje que voy a escuchar en 5, 10 años, después de todo lo que va a pasar con la iglesia, en el crecimiento, en las bendiciones que Dios va a estar desatando como iglesia. Yo no tengo en mente estar o que estemos como iglesia así como estamos ahora. Creo que ninguno tenemos en mente eso. Todos tenemos en mente crecer. Quiero hablarles hoy acerca de algo que se llama vidas que producen. Dios nos llamó a producir. Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre, aún antes, con propósitos. Dios no nos llamó al fracaso. Y eso es importante que todos lo tengamos presente. Dios no nos llamó al fracaso. Dios nos llamó con propósito. ¿Sabe? La vida se trata de germinar, la vida se trata de producir, la vida se trata de ir adelante. La vida no se trata de estar estancado siempre en lo mismo. La vida se trata de crecer, la vida se trata de producir, de germinar. Y hay algo importante que usted necesita entender hoy. Ninguno de los que estamos acá ni de los que nos están viendo somos un error en esta tierra o estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Entonces, Dios nos llamó a transformarnos y a que transformemos a muchas personas. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de trascendencia. Diga conmigo: trascendencia. Y esto ha sido algo que mi corazón ha estado oyendo toda esta semana, todas estas semanas. Trascendencia, trascendencia. Todo lo que Dios creó tiene el propósito de multiplicarse y de dar frutos. Ese es el propósito de Dios. No se trata de tener una vida de apariencias. Diga conmigo: no se trata de una vida de apariencias. No se trata de una vida de apariencias. Se trata de una vida
que hace cambios, que tiene cambios y que impacta generaciones. A eso es que Dios nos ha llamado. Abraham, en sus muchos pasajes, podemos ver en uno de ellos que él le pedía a Dios un hijo, y Dios le dijo: es que lo que quiero hacer contigo es hacerte padre de multitudes. Luego Dios, lo que piensa de nosotros es mucho más grande de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos, ¿verdad? A veces lo que creemos, lo que soñamos, lo que esperamos es mucho más grande de lo que Dios quiere para nosotros. Abraham pedía un hijo, Dios lo veía como padre de multitudes. Y por eso lo que Dios quiere es que nosotros hagamos los ajustes en nuestra vida, sea de un pasado, sea de lo que ha sucedido, que hagamos los ajustes, porque lo que ha hecho el temor, el error, es sacarnos del lugar a donde Dios nos llamó, a ese propósito. Y lo que Dios quiere en este momento es regresarnos de nuevo al propósito, regresarnos de nuevo al lugar a donde Él nos puso, con un propósito claro de multiplicar y de impactar generaciones. En primera de Juan capítulo 5 verso 4 nos dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Voy a leer la primera parte porque quiero que usted hoy reciba esto y entienda para que pueda crecer. Dice: porque todo, diga conmigo todo, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿nacido de quién? ¿Qué pasa con todo lo que es nacido de Dios? Dice la Biblia: vence al mundo. Y aquí es donde usted y yo necesitamos empezar a entender un par de cosas. Quiero que me preste mucha atención aquí a esto. El día que usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, usted nació de nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted nació de nuevo. Y esta es una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y Nicodemo preguntaba: ¿cómo es esto, Jesús, de nacer de nuevo? Y decía: ¿será que yo ya tan viejo, cómo poder regresarme al vientre de mi madre? Y Jesús le explicaba de algunas maneras, pero recuerdo mucho que sus palabras eran: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Y esta conversación nos llevó a que podamos entender nosotros que Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él pone una simiente en nosotros. Él pone en nosotros ese potencial para que se pueda cumplir esta palabra donde dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo quiero decirle algo: lo que usted tiene y lo que Dios ha puesto en usted, eso tiene el potencial de vencer al mundo. El problema es que muchos de nosotros en la vida no hemos entendido lo que significa lo que viene de Dios o lo que viene del mundo. Algunos esperan el facilismo, y el facilismo es: yo empiezo mi idea y espero que Dios la bendiga, cuando debería ser contrario, ¿verdad? Dios, ¿cuál es tu idea? Y ayúdame para que sea bendecida. Y la pregunta importante aquí en este punto es si lo que estoy haciendo en este momento es nacido de Dios o es nacido de mis ideas. Por eso es que vemos muchos fracasos a nivel cristiano. Por eso es que vemos muchas personas que abortan, o que su vida ya no es tan amante de Dios como antes. ¿Por qué? Porque ha fracasado en muchas áreas y se pregunta: pero si soy cristiano, pero si ayuno, pero si hago esto, pero si voy a la iglesia, pero si adoro, y nada me sale bien. Y la pregunta aquí que usted y yo debemos hacernos es si lo que estamos haciendo es nacido de Dios o es nacido de nosotros mismos, nacido de un afán, nacido de una inseguridad, nacido de un orgullo, nacido de unas ganas de competencia. Porque todo lo que nazca de nosotros no va a vencer al mundo, pero la Biblia dice que lo que nace de Él sí vence al mundo. Las cosas de Dios nacen en encuentros íntimos. O sea, si no hay encuentros íntimos con Él, no hay manera de que puedan nacer esas cosas. Por eso usted debe evaluarse hoy si lo que estamos haciendo nació de usted o nació de Dios. Pero para que nazca de Dios hay un origen. Diga conmigo: un origen. Es allá en la intimidad, es allá en oración,
Es allá en lo profundo donde usted le pregunta a Dios: ok, Señor, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que quieres? ¿Cómo es que dices que debe ser? Pero es allá en la intimidad, es allá con Dios, en oración, en ayuno. Pero ya nosotros poco vamos a ese lugar, poco vamos a ese lugar de intimidad. Entonces ahí es el origen de muchos milagros y de muchas cosas exitosas en nuestra vida, porque Dios lo desata a ti en oración, en ayuno. Es donde nacen muchas cosas. Toda visión de todo emprendedor, de todo proyecto de tu vida, de tus sueños, de lo que tú anhelas, realmente tiene que nacer ahí, en ese lugar secreto. Por eso es que la pregunta es constante: lo que estamos haciendo y creemos que no prospera, ¿eso realmente nació de Dios o nació de nuestro afán? Nació de nuestro apuro, nació de nuestras ganas de competir. ¿De qué ha nacido? Porque si nació de Dios, dice que lo que ha nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Amados, una visión no se fecunda en un chat GPT. Una visión no se puede fecundar ahí. Una visión se obtiene para su empresa, para su sueño, mucho más para una iglesia, se obtiene doblando rodilla, orando y clamando a Dios. Es en ese lugar secreto que nos dice la palabra, donde tenemos encuentros reales con Él. Es ahí, es donde se da origen a nacimientos, a sueños, a proyectos, a visiones, para que tú cuando salgas de ahí, salgas empoderado para poder hacer cosas que Dios te dijo y no cosas que tú te inventas en la vida. Porque el problema es que cuando nos inventamos muchas cosas, fracasamos, fallamos, cometemos muchos errores. Como iglesia, nosotros en la intimidad hemos orado a Dios, y este tiempo ha sido un tiempo donde Dios ha estado hablando puntualmente y ha estado escribiendo su corazón en nuestro corazón. Y Dios nos ha dado la visión de la iglesia hace un buen tiempo y hemos orado a Dios. ¿Y cómo se mueve la iglesia, Freedom? Nuestra iglesia dice ser una familia que crece sanamente. Esa es nuestra visión. Es lo que Dios en estos tiempos me ha dicho: quiero dejar en tu corazón lo que hay en mi corazón. Es lo que yo sueño para la iglesia, es lo que yo sueño para las personas. Por eso, si usted va y se inventa una visión, pues eso no es una visión que realmente vaya a vencer al mundo, si no ha nacido en la intimidad. Yo conozco muchos ministerios que ni siquiera tienen una visión. Hay muchos otros que viven con la visión de otros. Yo recuerdo un maestro que decía: si usted le ayuda a hacer la visión de alguien de otro ministerio, esa visión por donde ellos van no es la visión de ellos, es tu visión. Y es triste entender eso, porque a veces nos gusta crecer, nos gusta tener, ser, pero nos hemos olvidado que la visión realmente es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti en tu vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para el ministerio? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu empresa? ¿Qué es lo que quiere Dios en tu vida como ejecutivo, como profesional, en tu hogar, en tu familia, en tu estudio? ¿Qué es lo que quiere Dios en tus sueños? ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque si empezamos a hacer cosas y fracasamos, luego le decimos: Señor, pero es que nada funciona. Y Dios te dice: pero es que eso no nació de mí. Eso nació de ti, porque querías, el orgullo te estaba guiando, porque la vanidad te estaba guiando, porque el afán te llevó a cometer errores. Por eso es importante regresar a la intimidad con Dios. Nuestra visión dice ser una familia que crece sanamente, sin límites ni paredes, formando líderes con el carácter de Cristo, transformando vidas a través del poder de la adoración que trasciende generaciones, sembrando la palabra de Dios y estableciendo su reino en todas las áreas de la sociedad. Dios nos ha dado la ruta y Dios quiere que nos montemos en el riel y que vayamos adelante, que no miremos a derecha ni a izquierda, ni nos detengamos a oír qué está pasando allá o qué está pasando acá. Dios nos está diciendo: mira hacia adelante, ve hacia adelante con lo que yo te doy. Lo que escribes ahí es lo que está en mi corazón, algo que ha nacido en la intimidad. Porque lo que nace de Dios vence al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando en la intimidad tú tienes esa semilla
sales, en una palabra podríamos decirlo, sales embarazado, ¿verdad? Y llevas esa visión, la escribes, le das forma, la riegas, la cuidas y la llevas adelante. Pero para esto hay que empezar un proceso donde sabemos que realmente sabemos escuchar a Dios. Pero ¿cómo lo aprendemos a oír? En oración. Diga conmigo: en oración, en intimidad. Ahí es donde podemos estar con Dios. Que tú puedas decir en un punto: es que en oración y en ayuno Dios me dijo que debo hacer esto. Es que en oración y en ayuno Dios me dio las estrategias. Créeme que si entiendes esta palabra y la aplicas en tu vida, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar la forma, te va a dar el todo. Y ha sido mi vida todo este tiempo. Señor, ¿cuál es la dirección? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y si el mundo te dice que no se puede y te da 1000 justificaciones, Dios te dice: se puede, y lo llevas a cabo y punto. Así es Dios. Me llama mucho la atención cuando vi en Génesis acerca de la vida de Isaac. Dice que Isaac llega en un momento donde las cosas estaban críticas, realmente estaban complicadas. Y dice que él llega y nadie estaba sembrando. Ahora Isaac iba a sembrar. Y cuando él empezó a sembrar, todos empezaron a decirle: oiga, usted cómo es de bruto, ¿cómo va a sembrar si nadie está sembrando? Esto es un tiempo crítico. Y así nos pasa a nosotros cuando empezamos a creerle a Dios y nada pareciera que está a nuestro favor. Y pareciera que todo está en ruinas y todo está mal. Y empezamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahí es donde nosotros debemos saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque eso nació en una intimidad con Dios. ¿Alguien dice amén? Isaac entonces oyó todas esas voces que le decían: hey, pero si estamos nosotros en recesión, ¿para qué vas a sembrar? No se puede, nadie está sembrando. Y él lo único que dijo fue: Dios me dijo que lo hiciera, y punto. A veces estamos en la vida así, estamos haciendo cosas y el mundo nos dice: no es tiempo para eso. Estamos en recesión, las cosas no están bien. Pero si Dios te dice lo que debes hacer, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya, yo creo en esta palabra. Finalmente Isaac lo hizo, y lo que tuvo fue una cosecha multiplicada en medio de un no se puede, en medio de un no es el tiempo, en un tiempo donde no se estaba haciendo, en un momento donde ni siquiera apoyos tenía. Dios está diciendo: si es nacido de mí lo que estás haciendo, el mundo no te puede vencer. Puede decir lo que quiera el mundo, pero si yo te lo dije, así va a ser hecho, y punto. El problema es que tú como creyente empiezas a caminar más por las noticias que están afuera que las noticias que están en la palabra de Dios. Y entonces empezamos a oír más que no se puede por esto, que la situación es esto, que la enfermedad es esto, que estamos en recesión de esto, y todo lo que dice el mundo, noticias. Y prestamos más atención a lo que dice el mundo que las noticias que dice nuestro Señor en su palabra. Y a su palabra yo le creo, y si lo dice, eso lo establece todo. Aleluya, yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios quiere plantar su semilla, sus sueños en ti. Dios quiere que tú en intimidad recibas las estrategias, las formas. No copiarnos, no ver qué está haciendo el mundo. Hay grandes ejemplos y se obtiene visión, gloria a Dios. Pero realmente cuando tú te metes en intimidad con Dios, cuando estás con Él ahí, lo que sucede es que Él te da
nace del mismo Dios esa estrategia, nace del mismo Dios esa visión, nace del mismo Dios esa forma. Y la Biblia dice: lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiere decir, pase lo que pase, sea lo que sea, no tengas los recursos, no pase lo que necesitas, dice que si es de Dios, eso vence al mundo y tú puedes ir adelante. Pero necesitamos ser una buena tierra, la tierra donde Él va a sembrar esa semilla. La Biblia nos habla de 4 clases de tierra. El primer terreno dice que esa semilla cayó junto al camino, que es la gente que oye la palabra y no la entiende o no le importa, porque seguramente ha sido lastimado y su corazón se ha cauterizado, ya no siente nada y oye la palabra, está, pero no le interesa, no le importa. La segunda tierra es que dice que la semilla cayó en pedregales, y esto representa a la gente que oye la palabra con gozo, con alegría, se emociona. Uy, esa palabra fue para mí, pastor, qué poderoso. Pero habla que este terreno tenía una característica, y es que la raíz era corta. Quiere decir, no tenía fundamento, no tenía ¿qué? Profundidad, algo que la sostenga. ¿Qué sostiene un árbol? La raíz. ¿Qué sostiene un árbol de ventarrones, de vientos? La raíz. Y esta gente que aquí representa en Pedregales es la gente que oye, se emociona, pero cuando vienen las aflicciones, cuando viene cualquier cosa, se le roba la bendición fácilmente, porque no tiene raíces profundas. Entonces uno ve a esa gente diciendo: pero es que ser cristiano no funciona realmente. Yo para qué arranqué esto si no veo a Dios, no pasa nada. Se inicia algo y no se termina porque no hay resistencia, porque no tenemos raíces profundas. También nos habla del terreno cuando la semilla cae entre espinos. Eso representa a la gente que ama la palabra, pero ama más los deleites del mundo, ama más las riquezas, ama más la fama. Entonces yo quiero ser pastor, pero quiero ser el pastor de toda esta región para que me reconozcan. Quiero que mi iglesia sea la más. No, si estás con esas intenciones y esas motivaciones, estás por este terreno. Y por eso dice la Biblia que los afanes, las riquezas no lo dejan crecer, no lo dejan germinar al potencial de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y finalmente, de estos 4 está la buena tierra, la tierra que oye, la tierra que hace lo que Dios dice, y la tierra que da frutos. ¿Cuántos quieren ser esa tierra? Pero el Espíritu Santo me enseñaba algo mientras yo leía esto. El Espíritu Santo me enseñaba, y es que el problema es que a veces somos buena tierra, pero si no cuidamos el abono, si no cuidamos esa tierra, de ser una buena tierra podemos ser después pedregales, o podemos ser luego espinos, o terminar solamente dejando que la semilla caiga junto al camino. Dios nos está diciendo: es tiempo de cuidar. ¿Qué clase de terreno eres? Hoy quiero preguntarte, porque Dios está dispuesto a dar semilla a tu vida, visión, estrategia, pero necesitas que esa semilla caiga en una buena tierra. Seguramente a veces cometemos errores y fallamos, pero te tengo noticias: Dios sigue creyendo en ti y en mí, a pesar de que nos soltemos de Él. Ahora, para poder entender esto, quiero que entendamos algo más: cómo funciona el reino de Dios, cómo ve Dios las cosas, para que nosotros podamos verlas, para que entendamos que lo que Dios nos habla, lo que nos da, cómo Dios lo ve. Marcos 4:30 nos dice la palabra. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Verso 31 dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Wow, esto me pareció poderoso, porque es que un grano de mostaza, ¿qué es? Es algo así chiquitico. Y lo más seguro, yo recuerdo hace muchos años que una vez me dieron una semilla de grano de mostaza, y cuando yo lo vi, eso toca realmente así, porque es muy muy pequeño.
Y lo que Dios está haciendo aquí, cómo ve Dios las cosas, cómo Dios te ve, cómo Dios me ve. La Biblia dice que un grano de mostaza, algo pequeño, así lo vemos chiquitico, pero cuando se siembra dice que crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, a tal punto que las aves del cielo pueden morar ahí y protegerse bajo la sombra de ese árbol. Quiere decir que Dios ve el potencial que hay en ti. ¿Alguien dice amén? Dios ve el potencial en ti. Puede que solo tú veas una persona que ha fallado, que no tiene potencial, que ha cometido tantos errores, que como que nada le sale. Pero Señor, yo qué, puede que tú te veas así, pero hoy te estoy dando palabra de cómo Dios te ve a ti. La palabra del grano de mostaza es la visión de lo que Dios te ve a ti. De pronto te ves algo diminuto, y seguro si tienes ese grano de mostaza en tu mano, lo tiras, lo botas, porque tú dices, pues no me interesa, es muy chiquito, o lo guardas por ahí en un bolsillo sin cuidado y se pierde. Pero ¿qué tal si yo te dijera que ese grano de mostaza, eso que tú ves ahí que es insignificante, que es diminuto, con ese grano de mostaza puedes tener 2,000 millones de dólares? ¿Tú qué harías? ¿Lo tiras? ¿Lo cuidarías diferente? Es que a veces no vemos el potencial de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y el asunto es que vemos y nos vemos tan pequeños, tan insignificantes, pero queremos hoy entender que Dios nos ve de otra manera. Dios te ve con un potencial inmenso. Dios te ve para que tú transformes generaciones. Dios te ve para que te levantes y hagas y cumplas tus propósitos. Pero lo que Él necesita es que tú seas un buen terreno. Él necesita que tú aprendas a buscar allá en la intimidad para que nazcan las visiones que no te van a hacer fracasar. Dios ve tu potencial. En ti está el potencial de multiplicarte. Solo asegúrate de dos cosas, y son las que quiero que queden en su corazón. Asegúrate que lo que haces nace de Dios. ¿Cuál es primera? Asegúrate que lo que haces, iglesia, empresa, llamado, estrategia, que te casas, que consigues amigos, novios, cambio de casa, todo. Asegúrate que eso nace de Dios. Asegúrate que la bendición de Dios está ahí contigo. ¿Y eso dónde lo obtienes? Ya aprendimos en el origen, allá en la intimidad. No hay otra manera de obtenerlo. Eso no es oración, ore por mí que Dios me dé lo. No, usted allá doblando rodilla, clamando a Dios, leyendo la palabra, Dios le va a hablar y le va a decir lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer, la estrategia. Y que usted sale de ese lugar empoderado para cumplir un llamado. Así funciona. Entonces asegúrese de que nace de Dios. Y dos, asegúrese de que usted se mantenga en una buena tierra. Hay personas que yo conozco que cuando Dios los empieza a bendecir, se vuelven orgullosos, vanidosos. Antes eran normales, pero de pronto Dios les empieza a dar bendiciones y bendiciones, y ahora se creen lo más grande del mundo, y se olvidan que lo que está sucediendo es que están cambiando de tierra. Amén, ¿me están entendiendo lo que quiero decir esta mañana? Era usted una buena tierra cuando Dios puso la semilla, pero usted no cuidó la tierra. Entonces comenzó a cambiar. Y finalmente usted puede tener muchas cosas, ser lo más guau del mundo, ¿sí? Pero no ser la tierra que necesita Dios. Dios lo que quiere en tu vida es que tú crezcas y te conviertas en un árbol, como decía la palabra ahorita, que pueda bendecir a muchas personas. Cuando Dios miró a Abraham, cuando Dios lo vio, por eso le dijo: a través de ti haré ¿qué? Una nación. Abraham estaba pensando en un hijo. Dios lo veía como padre de multitudes. Por eso le decía: mira las estrellas. ¿Qué quiere decir? Embarázate de mi visión. Y lo llevaba al desierto y le decía: mira la arena. Así de grande será que tu descendencia. Por eso es que a veces, ojo con esto que voy a decir, por eso es que a veces Dios nos desacomoda, porque quiere llevarnos a ver
las estrellas. Por eso es que a veces sentimos como que las cosas no están como quisiéramos, pero lo vemos malo. Lo que pasa es que realmente Dios nos está moviendo, nos está desacomodando, porque quiere que aprendamos a ver las estrellas. ¿Qué es ver las estrellas? Es ver su visión, es ver su propósito, es lo que Él quiere que hagamos. Dios está diciendo: ya no hagas más cosas por tu deseo, por tus iras, por tus rabias, por tus competencias, por tu orgullo. Todo eso te va a llevar al fracaso. Puede que te tenga y te sostenga un tiempo, pero después va a ir eso en pique, porque no es nacido de mí. Pero si nace de mí, pase lo que pase, nace de mí. Y lo que dice la Biblia es que lo que nace de Dios vence al mundo. El problema es que a veces nos vemos pequeños porque no vemos las cosas como Dios las ve. Dios te ve como un árbol grande que va a bendecir a muchas personas. Alguien dice amén. No solamente que tu vida sea bendecida, sino que bendice a muchos. Y yo esta palabra la estoy declarando sobre nuestra iglesia, sobre nuestra casa, en el nombre de Jesús. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Hoy en día tenemos la nación de Israel. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? De la simiente de Abraham, Dios estableció que Cristo naciera, ¿cierto? Es el orden que conocemos. Ahora, Cristo viene y al traer transformación a nuestras vidas, cuando lo aceptamos, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él viene y esa semilla, esa simiente está en nosotros. Usted ahora puede conectarse con Él y Dios le va a dar a usted su visión, su sueño. Señor, ¿qué quiero hacer con esta empresa? ¿Qué tengo que hacer con esto? Dios te va a hablar en intimidad. Mira, haz esto, trabaja esto, haz tal cosa. El mundo te va a decir que no lo hagas porque eso es loco, no vas a tener con qué, no vas a tener los recursos. La gente te va a decir cosas. Acuérdate de Isaac, sembró en un tiempo donde no se podía sembrar y la cosecha fue multiplicación. Así es tu vida si te aseguras que lo que haces nace de mí. Y eso es algo que ha estado en mi vida ardiendo todos estos días. Todos estos días mi corazón ha estado: Señor, que lo que hagamos nazca de ti. Pero para eso, para que nazca de Él, ya aprendimos, tenemos que ir ¿a dónde? Allá en lo secreto. Usted cuando lee Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso no es un decir. Es que de verdad usted todo lo puede. ¿Por qué? Porque en usted está el potencial que vence ¿a quién? Al mundo. Pero nosotros perdemos eso y empezamos a fracasar cuando nos alejamos de esa intimidad. Cuando empezamos a hacer cosas y a crear y a construir, a inventarnos asuntos que finalmente puede que funcionen en un momento, pero nos van a llevar al fracaso, o a desilusiones, o a malas decisiones, a malas relaciones, a malas cosas. ¿Por qué? Porque no nació de Dios. El problema es que a veces queremos ser esos grandes árboles, pero se nos olvida el proceso para llegar a ese lugar. Déjeme ir terminando con esto, amado. Llevamos a veces 30 años, 10 años de ser cristianos, y con tristeza a veces tengo que decir que solo servimos para decoración. Nos quedamos enanos, nos quedamos como un bonsái, bonito para ponerlo en una oficina,